Muy bien, sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la cual vamos a trabajar para distintos cursos, tanto para metodología del estudio bíblico como para exégesis del Nuevo Testamento, algunos elementos de categoría precisamente metodológica. Vamos a aplicar a partir de la explicación que vamos a dar acá y que ustedes han leído ya en el artículo del profesor Daniel André Glor, los 12 pasos de una exégesis ecléctica. Así lo ha denominado el profesor Glor, porque precisamente conjuga elementos de metodologías sincrónicas, es decir, metodologías de categoría narrativa que se fijan en el texto tal cual como lo tenemos ahora y no están tan interesadas en el pasado del texto o en su proceso de producción, y también en categorías históricas, es decir, diacrónicas, categorías que sí se interesan por el antepasado, por los criterios sociológicos, históricos que dieron origen al Sitz im Leben, es decir, a los medios de vida, a los contextos vitales de cada uno de los textos. Vamos a dedicarnos en este primer video a analizar los 4 primeros pasos que nos propone el profesor Glor, que son pasos generalmente conocidos en los ambientes exegéticos, eh, y por supuesto partimos de un detalle, que el simple hecho de contextualizar un texto bíblico para el siglo XXI, para nuestra realidad, es importante no solamente por una interpretación, como hemos visto en el desarrollo de ambos cursos, interpretarlo simplemente por el texto en sí mismo, sino ir hacia atrás para poder interpretarlo en su contexto histórico, en su contexto propio. Los textos nacieron en contextos distintos y distantes a los nuestros, en ambientes y en categorías mentales bastante diferentes de las que hoy podríamos concebir como eh, categorías conocidas y que muchas personas dan por presupuesto. Entonces, para aclarar un texto bíblico es necesario esa contextualización. Y esa contextualización pasa por distintos caminos, por distintos pasos, por niveles sincrónicos, como hemos dicho, por niveles diacrónicos, inclusive hoy en nuevas metodologías por aproximaciones anacrónicas, es decir, que están fuera del tiempo, como son las interpretaciones de la recepción, cómo el texto ha sido recibido en la cultura, en la literatura, en la historia y en la misma teología, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con un trabajo exegético para el curso de metodología del estudio bíblico en particular. Van a tener que aplicarle estos 12 pasos a un texto del Evangelio de Juan, el capítulo 13. Los estudiantes y las estudiantes del curso de exégesis del Nuevo Testamento harán su aplicación también. Entonces, vamos a ir siguiendo paso a paso algunos de estos elementos. El primero de los elementos que nos menciona el profesor Daniel Glor es la escogencia del texto, escoger un texto. Cuando hemos desarrollado algún curso de bachillerato, de licenciatura, y se nos pide hacer un trabajo con base en un texto bíblico, en una carrera como un bachillerato en exégesis, un bachillerato en ciencias bíblicas, a menudo escogemos un texto porque su contenido es de una u otra manera significativo para quien lo lee, para quien lo está tomando. Es decir, si hay un problema social en la comunidad a la cual yo pertenezco, voy a tomar un texto que creo responde o me da alguna luz acerca de esa realidad. Simplemente podría ser también por curiosidad, eh, porque quiero plantear preguntas. Pero esta escogencia, hay un detalle muy interesante que se plantea allí que tenemos que tener en cuenta, que una escogencia selectiva, es decir, esa selección de los textos que nos gustan, que nos llaman la atención, no siendo algo malo en el sentido moral de que podríamos tener un conflicto incluso también metodológico, académico, esta escogencia selectiva podría, como dice el texto del profesor Daniel Glor, dejar de lado otros textos que parecieran irrelevantes sobre la misma temática. Recordemos que la Biblia no es un libro, sino que es una biblioteca, y eso implica que tenemos una selección de una multiplicidad de textos, sea el canon protestante, sea el canon católico o inclusive el canon ortodoxo, que supera los 80 libros de su canon. Estaríamos, si tomamos solamente los textos que tradicionalmente se leen para un elemento, para
una temática, estaríamos dejando de lado otros textos que probablemente nos puedan arrojar igual o más luz que inclusive el tradicional que hemos escogido. Evidentemente, para poder tener una claridad, si te dicen, bueno, quiero estudiar tal y tal tema que tiene que ver con criterios sociales, con criterios económicos, con criterios de género, con criterios históricos, evidentemente estas recomendaciones de quién podría abordar estos, quién podría darnos luces acerca de estos textos, los y las docentes de la escuela, pues que tienen tal vez un mayor bagaje en el conocimiento de estos textos que nos pueden dar luz al respecto, podrían ser personas que nos indiquen, mira, bueno, quieres estudiar este texto, pero compáralo, confróntalo con esto. Puede haber una relectura del Antiguo Testamento, una interpretación paralela, que en el Nuevo Testamento inclusive o en el Antiguo hay una interpretación que sea una opinión distinta, hasta contradictoria. Recordemos que esta lectura comparativa nos va a sacar a nosotros a la luz semejanzas, diferencias en los textos. Entonces, esto es importante. Eh, si seguimos repitiendo y repitiendo lo mismo, la Biblia se vuelve aburrida y letra muerta, en el sentido de que nos encerramos en una perspectiva, siendo que el mismo texto bíblico para las tradiciones religiosas, desde la perspectiva teológica, es un texto inagotable, que tiene múltiples posibilidades y múltiples formas de acercarnos a él. En el caso del curso de metodología, evidentemente la selección del texto ya fue hecha con una intención clara. Seleccioné el texto de Juan, el capítulo 13, por la coherencia, por el nudo eh, narrativo que tiene y porque es un texto pequeño para que podamos analizar. Entonces, digamos, este paso ya fue hecho. En el caso del trabajo de investigación que van a desarrollar, simplemente en este apartado de la escogencia del texto, es luego de leerlo, explicar qué te ha dicho ese texto, por qué consideras que ese texto podría eh, aplicarse para una, dos o tres realidades de tu sociedad. Y si no se aplica para ninguno, simplemente señalar que vas a hacer el trabajo dirigido a partir de este texto para ahondar en la metodología exegética, nada más. Con respecto a un segundo paso, que es la delimitación del texto. Aquí ya entraríamos en criterios exegéticos más propiamente dichos. Después de haber escogido un texto, el segundo paso consiste en ver si ese texto realmente inicia y termina donde yo creo que inicia y termina. ¿Y por qué esta pregunta tan dubitativa? ¿Por qué esta pregunta tan capciosa de dudar de que el texto pueda iniciar o terminar aquí o allá? La razón es clarísima. Los textos bíblicos no fueron escritos ni con capítulos ni con versículos, menos aún con los títulos que las Biblias le agregan en negrita a cada uno de los apartados y que ya de por sí hace una división. Tanto capítulos como versículos son producto, capítulos de la parte final de la Edad Media, de la Baja Edad Media, y los versículos de la época de la Reforma protestante y de la Contrarreforma, para poder hacer un contrapeso y poder tener elementos argumentativos para la discusión en aquel momento. Entonces, ni Pablo ni ninguno de los escritores del Nuevo ni del Antiguo pensaron en hacer divisiones. Y muchas veces ustedes pueden notar que hay textos que en la Biblia están señalados, que inician acá y terminan acá, pero empiezas a leer unos versículos antes y te das cuenta que es imposible entender este texto sin los anteriores versículos, o entender este texto sin lo que sigue. Hay una coherencia y tal vez una amplitud mayor. Entonces, tenemos que saber que para delimitar un texto hay que fijarnos en varios detalles. Número uno, fórmulas de inicio, fórmulas de cierre, es decir, donde hay un cambio de escenario y se nos dice, y Jesús se trasladó a Cafarnaúm, ese cambio de escenario, cambio de lugar, como lo dice el profesor Glor en la página 97 del texto, nos podría indicar perfectamente que estamos evidentemente cambiando de una temática, o al menos dentro de la misma temática, refiriéndonos a otro texto, a otra temática, perdón, a otro contenido dentro de la misma temática. Podríamos encontrar que tenemos un género literario diferente al que sigue en la parte anterior del texto. Por ejemplo, que se terminara con un himno, con un poema e inmediatamente iniciamos una parte narrativa. Eso podría indicar también una ruptura, un cambio de situación
un cambio de temática, que hayan personajes nuevos, por ejemplo, que aparezca la nueva historia de alguien. Eso es un indicador de que podemos delimitar el texto a partir de donde aparece ese personaje nuevo, o terminar a partir de donde ya un personaje deja de aparecer, deja de existir. En el caso de las personas que tengan manejo del texto hebreo o griego, podrían perfectamente también tener como criterio el elemento de vocabulario. Es decir, que se utilice un tipo de sustantivos, un tipo de adjetivos referidos a un tema, por ejemplo, temas que tengan que ver con la pureza ritual en Levítico, pureza ritual alimenticia, pureza ritual cultural, pureza ritual que tiene que ver con la moralidad. Se utilizan vocabularios un tanto diferenciados. O el cambio de verbos, por ejemplo, que tengamos un texto que está haciendo una narración del pasado y por lo tanto utiliza verbos en los modos perfecto, por ejemplo, en el caso del hebreo, y que inmediatamente empiece luego en imperfecto, en una narración hacia futuro, o inacabada. Entonces aquí tenemos un cambio de situación. En el caso del griego, si tenemos verbos en aoristo o en imperfecto, tiempos pasados, ¿verdad? Y luego inmediatamente empezamos a hablar en presente o empezamos a hablar en futuro, o utilizamos participios distintos, eso nos va a indicar que hay una ruptura, que hay un corte allí. En el caso de las personas que no tienen el manejo de los idiomas instrumentales bíblicos, hay que fijarse entonces en los detalles anteriores que mencioné para indicar el inicio posible o el principio posible, y decir, en el caso de nuestro trabajo, mi texto inicia en el capítulo 13, versículo 1, por esta y esta razón. Hay un cambio de situación, hay un cambio de personajes, hay un ambiente distinto, está tratando un tema diferente, igual al final. Termina en el versículo tal, por esta razón. Eso es importante de hacerlo, ir haciéndolo poco a poco. El tercer paso implica un conocimiento de los idiomas. Tiene que ser o es la traducción del texto. La situación ideal es traducir el texto original, es decir, el hebreo, el griego, hacia una lengua vernácula, es decir, hacia una lengua moderna. Pero ninguna traducción va a ser perfecta. Toda traducción es una interpretación siempre. No puede haber una traducción literal. La mejor traducción, lo digo siempre cuando doy el curso de griego, la mejor traducción no es la más literal. La mejor traducción es la que puede comunicar la idea que el texto griego tiene a unas ideas y categorías modernas, que logre expresar el sentido de lo que un verbo, de lo que una expresión quiere mencionar. Si no tenemos el conocimiento de los idiomas bíblicos, o al menos no nos sentimos tan cómodos con eso, es muy importante fijarse en distintas traducciones y ojalá en nuestro idioma, en el castellano, tener como base 2 traducciones, 3 traducciones de categoría científica, es decir, que han sido hechas con todo cuidado, sin la influencia de la Vulgata o la Neovulgata, que son textos usados para la liturgia, que pues no son malas traducciones, pero evidentemente son traducciones del latín al español y ya media una segunda traducción, una obra de segunda mano. En este caso me refiero a fijarnos en la Biblia de Jerusalén, su última edición, ojalá 2009. Me refiero también a la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Sheckley. Si fuera posible, la Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias es una edición muy cuidada también. Y además de tener estas 2 o 3, la de Cantera e Iglesias es solamente si es posible adquirirla porque es un poco costosa y también no es tan conocida. Tener la posibilidad de fijarse en interlineales, en los interlineales de la editorial CLIE, en los interlineales de Irene Fulques, de El Satames, que son el interlineal, aquí lo tengo, por eso me estoy desviando un poco, del interlineal palabra a palabra del Nuevo Testamento, un trabajo muy consciente y también un poco, debemos decirlo, un texto bastante más accesible que otros, porque los interlineales del Antiguo son por varios tomos y los interlineales del Nuevo, el más conocido, del Nuevo Testamento trilingüe de la BAC, es un texto bastante costoso, como casi todos los libros de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero bueno, teniendo esas 2 versiones, Biblia de Jerusalén y del Peregrino,
que voy a colocarles en la plataforma el acceso en PDF, teniendo esas dos y además otras más populares, como pueden ser la latinoamericana, la Dios habla hoy, la Reina Valera, la última edición, fijarse en las distintas traducciones hace que nosotros busquemos el mejor sentido de una palabra u otra para proponer así una posible traducción o una posible recopilación de traducciones. En el caso del trabajo, lo importante es decir, bueno, yo voy a asumir la traducción de la Biblia de Jerusalén porque esta traducción me permite ahondar más en el sentido teológico del texto o porque me di cuenta después en el análisis sociológico o en el análisis teológico que el vocabulario de la Biblia de Jerusalén era más útil para poder comprenderlo, o así con la Biblia del Peregrino o así con la latinoamericana. Todo dependerá del proceso posterior que hagamos, pero el comparar traducciones para poder establecer un texto en el trabajo, decir este es el que voy a usar, nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de que hay variables, de que hay diferencias y de que la traducción no es un arte perfecto, sino que es un arte muy subjetivo en el cual debemos buscar las mayores posibilidades que tengamos. Y el último paso, al menos de esta sesión, tiene que ver con leer y reflexionar sobre el texto. Es un paso, como dice Daniel, un paso a menudo subestimado, inclusive descuidado, pero es de suma importancia. El simple hecho de fijarnos en una lectura detenida, viendo versículo a versículo, viendo personajes, viendo lugares, observaciones, por ejemplo, comentarios que haga el narrador, puntos de vista, acciones, situaciones, hace que nosotros formulemos preguntas y nos demos cuenta que el texto que tan tradicionalmente hemos considerado como un texto que siempre ha sido así, que está allí, monolítico y cerrado, el texto tiene muchas posibilidades. Fijarnos, por ejemplo, en palabras. ¿Qué significa la palabra virtud? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Qué significa el término correr, por ejemplo, como un verbo? O una expresión, lavar los pies. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver esto en el mundo antiguo? Costumbres y valores, porque una persona es castigada con la muerte cuando se presenta ante el rey persa, que fue lo que pasó allí, en el caso de Esther, imágenes, colores, en el caso de los textos de categoría apocalíptica y otros que siguen algunas de estas categorías, el mal transparente, el color verde, y el trasfondo sociológico, que esto lo abordaremos después, pero el simple hecho de ver que hayan diferencias económicas en el texto, diferencias de clase, diferencias de, bueno, de clase me refiero a estatus sociales, porque clase es un concepto moderno, pero diferencias que tienen que ver con divisiones de género, todo ese tipo de detalles sociológicos nos van a hacer que podamos hacer preguntas, que podamos formular por qué se piensa así para responderlo en pasos posteriores. Inclusive preguntas que se pueden hacer a nivel ya no exegético, sino hermenéutico, de decirnos por qué ese texto era importante para esa sociedad y por qué sigue siendo importante para las sociedades hoy. ¿Cómo se lee ese texto hoy? ¿Qué personaje en ese texto nos impacta? ¿Se parece a personas que viven hoy en nuestra realidad? ¿Hay acciones que pueden ser semejantes con respecto a ese texto? Ese tipo de preguntas son preguntas que marcan nuestra interpretación y que podrían ayudarnos a abordar el texto bíblico con mayor delicadeza, con mayor cuidado, no leerlo tan a la ligera, que esa es la idea de estos 4 pasos que vamos a hacer en esta sesión. Cualquier detalle, cualquier duda para poder hacerlo con el texto de Juan 13, simplemente me escriben al foro de dudas, al chat personal. Yo todos los días reviso la plataforma y estaré al tanto de cualquiera de los detalles que ustedes necesiten allí. Entonces, nos vemos hasta la próxima sesión, donde seguiremos abordando los pasos y que estén muy bien.